Y les comparto la pantalla. Bueno, ahí está compartido. Sí, empezamos las últimas 2 semanas, lo que nos queda, la idea era ver un poco de optimización polinomial. O sea, vimos hasta ahora cómo hacer, a ver si lo tengo abierto, cómo hacer para un polinomio en la clase anterior, en clase 12, cómo hacer para resolver un problema de tipo, usamos esto para resolver, ¿dónde está? Algo así. Maximizar, queremos encontrar el máximo de un polinomio, entonces, o el mínimo de un polinomio, entonces resolver el problema de hallar el mínimo polinomio, lo mismo que resolver hallar el máximo gamma, tal que p de x menos gamma sea mayor o igual que 0, y en vez de eso resolveríamos p de x menos gamma suma de cuadrados, ¿no? Esto es lo que hemos visto. Y en general no tiene por qué coincidir, en muchos casos sí coincide, por ejemplo, polinomios en una variable es lo mismo, pero en general no es lo mismo. Entonces ahora lo que vamos a ver en la clase de hoy, bueno, ¿qué pasa si no es lo mismo? La idea es que podemos extender un poco, considerar polinomios de grado más alto, y eso nos va a permitir aproximarnos, ¿sí? Pero yo lo tenía ya planeado así, esta clase, las últimas clases, como hacer un poco, ver esta teoría que es bastante nueva, es todo de 2003 en adelante, 2002 en adelante, es muy interesante, y bueno, lo tenía todo planeado para dar, pero ahora cuando empecé a preparar, que no lo tenía del todo preparado, la teoría que hay detrás es bastante pesada, o sea, hay mucha teoría atrás que no vamos a ver. Así que va a ser las 2 clases que nos quedan, o las 2 semanas que nos quedan, va a ser un poco pantallazo. No, vamos a ver todas las cosas, pero muchas cosas van a quedar sin demostración. Y les voy a simplemente indicar dónde podemos ver después la demostración. Eso, un poco de teoría, pero va a quedar un poco en el aire. O sea, hasta ahora todas las cosas en general las demostrábamos, o algunas cosas no, porque eran medio técnicas, pero la de hoy sí va a haber varias cosas sin demostración y que necesitan una teoría más avanzada que lo que estamos viendo en el curso para demostrarla. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Como decíamos, teníamos el problema, esto es lo que vimos antes, maximizar gamma tal que p de x menos gamma es mayor o igual que 0, y lo habíamos convertido en maximizar gamma tal que p de x menos gamma es suma de cuadrados. Y lo que uno tenía es que en general el máximo de este gamma del problema de suma de cuadrados es menor o igual que p estrella, o sea, menor o igual que el mínimo. O sea, nos da una cota inferior para el mínimo de un polinomio. Y todavía no hice la práctica, todavía no la subí, bueno, no terminé tampoco la práctica de esta parte de polinomios, la voy a subir ahora, mañana seguramente. Pero esta cota en general, te lo voy a poner, digamos, ahí no sé si por eso lo mencioné, esta cota en general, ¿qué tan buena es? Uno esperaría que esté bastante cerca, pero en general podría estar infinitamente lejos, podría ser directamente que esta sea menos infinito, o sea, podría ser que este nunca sea una suma de cuadrados para ningún gamma, y que el polinomio sea positivo. Por ejemplo, el ejemplo es el polinomio de Motzkin. A ver si no proveo y si anda esto. Si se acuerdan, el polinomio de Motzkin era un polinomio que era positivo, mayor o igual que 0 en todo R2, en todo el plano, pero no era suma de cuadrados. ¿Ya abrió? A ver, espera, no sé si está visto. Bueno, anda. ¿Qué quiero que tengo con ese consumo? Después lo vemos. El polinomio de Motzkin, cuando ahora eso lo vemos, pero el polinomio de Motzkin cumple eso, que por más que el polinomio de Motzkin era x cuadrado y cuarta más y cuadrado y cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más 1, hay un más 1. Y eso, aunque le sume cualquier cosa, le voy sumando más cosas, más 10, más 100, más 1000, lo que sea que le sume, nunca va a ser suma de cuadrados. La demostración que hicimos es la misma, lo pueden repasar después. Ahora cuando abra esto lo vemos. Pero la demostración que habíamos hecho era la misma y nunca es suma de cuadrados. Entonces, esta cosa de sumarle, acá siempre queda medio raro restarle algo, pero la idea es que, aunque le restemos algo que sea negativo, es decir, aunque le sumemos algo, por más que le restamos algo muy chico, o sea, le estamos sumando algo, ese polinomio nunca va a ser suma de cuadrados. Entonces, en general, este acercamiento es útil para muchos casos, en muchísimos casos funciona, la cota que tenemos es bastante cercana, pero a veces podría ser muy mala. Entonces la idea es cómo solucionamos eso, qué alternativas tenemos.
Entonces tenemos este teorema, el problema 17 de Hilbert. No sé si conocen los problemas de Hilbert, son problemas bastante famosos. Bueno, no es que uno conozca todos los problemas, pero alguna vez por lo menos escuchamos los problemas de Hilbert. Son 23 problemas que presentó Hilbert en 1900. Y eran todos problemas abiertos en ese momento. Y fueron todos problemas que fueron muy significativos, influyentes en toda la matemática del siglo XX. Varios continúan abiertos y varios se demostraron durante el siglo XX. Bueno, el problema 17 de Hilbert es este, que era que si un polinomio es mayor o igual que 0 en todos los reales, en R a la n, o sea, un polinomio en n variables es mayor o igual que 0 en R a la n, entonces no necesariamente es una suma de cuadrados, eso es lo que ya vimos, no necesariamente es una suma de cuadrados, pero sí lo puedo escribir como suma de cocientes, ¿sí? Como suma de funciones, se llaman funciones racionales, cociente de polinomios al cuadrado, ¿sí? También esto es más general que suma de cuadrados, o sea, no solamente permito cuadrados arriba, sino también cuadrados abajo. Entonces, una cosa que también sirve esto como certificados de positividad, o sea, si lo puedo escribir de esta forma, donde P y Q son polinomios, simplemente polinomios, entonces F también es positivo, mayor o igual que 0, porque estoy sumando cosas al cuadrado, ¿sí? Entonces, como estoy sumando cosas al cuadrado, F también va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, este teorema en ese momento era abierto, pero lo demostró Artin en 1923. O sea, esto está demostrado. No me acuerdo si lo había comentado, creo que nunca lo comenté. Entonces, es como suma de cuadrados, uno no siempre lo puede hacer, no siempre puede escribir un polinomio positivo como suma de cuadrados. Pero sí lo puede hacer siempre escribirlo de esta forma, como suma de fracciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, la pregunta obvia es, bueno, entonces, ¿por qué trabajamos con suma de cuadrados si no trabajamos directamente con fracciones? Que esto siempre lo podemos hacer y suma de cuadrados no. Y bueno, el problema es que este problema no lo podemos resolver eficientemente. El problema de suma de cuadrados sí vimos cómo resolverlo eficientemente, y este problema no podemos en general resolverlo eficientemente. O sea, en general, si lo pudiéramos resolver, ya estaríamos resolviendo el problema de determinar si un polinomio es positivo de forma eficiente, y ese problema es SNP hard, o sea, es imposible resolverlo eficientemente. O sea, es bastante frustrante porque a uno se le pueden ocurrir un montón de cosas para decidir si un polinomio es positivo, pero ya sabe que, bueno, salvo que sea un genio total y resuelva el problema de P igual en P, no va a poder encontrar ningún método. Entonces, esto ya sabemos a priori, sin ponernos a pensar, a ver cómo lo podemos hacer, qué complejidad tiene, cómo encuentro los denominadores, si lo puedo plantear como SDP, lo que sea, ya a priori ya sabemos que es imposible que esto lo pueda plantear con un SDP que pueda resolver eficientemente, ¿sí? Pero igual lo podemos intentar. Entonces, primero un ejemplo, el polinomio de Motzkin no es una suma de cuadrados, ya lo vimos, pero si lo multiplicamos por x cuadrado más y cuadrado, sí nos queda una suma de cuadrados. Nos queda toda esta suma de acá. No se preocupe mucho de hacer la cuenta, pero bueno, queda esta suma de cuadrados. Entonces, esto es equivalente, esto que vimos recién, esta propiedad que cualquier f lo puede escribir como suma de cuadrados de fracciones, a esto de acá, a que existe un polinomio positivo, que sería en este caso este x cuadrado más y cuadrado, tal que cuando lo multiplico a mi polinomio m que era positivo, lo multiplico por esto, entonces sí lo voy a poder escribir como suma de cuadrados, ¿sí? Es como pasar esto para el otro lado dividiendo, y simplemente acá estaríamos como tomando en todos los casos el mismo denominador, ¿sí? ¿Está bien? O sea, son dos resultados equivalentes. O decir que cualquier polinomio positivo lo puedes multiplicar por un polinomio positivo, suma de cuadrados, lo puedo multiplicar por una suma de cuadrados y me queda una suma de cuadrados, o al revés, decir que cualquier f es suma de fracciones, ¿sí? De fracciones al cuadrado. ¿Está bien? Cualquiera de las dos cosas me da un certificado de positividad. O sea, si m no era suma de cuadrados, pero lo multiplico por x cuadrado más y cuadrado, que es una suma de cuadrados y por lo tanto es positivo, me queda esta suma de cuadrados, entonces también podemos con esto comprobar que m era positivo, ¿sí? O sea, esta es una demostración alternativa. Nosotros demostramos que era positivo por media aritmética geométrica. Bueno, esta sería una demostración alternativa. Multipliqué por x cuadrado más y cuadrado y me quedó una descomposición de suma de cuadrados. ¿Está bien? Entonces, bueno, como decía, ya a priori sabemos que no vamos a poder resolverlo eficientemente, pero si uno quisiera, si uno trata de hacerlo, que es un trabajo de Parrillo. Parrillo es un argentino, no sé si alguna vez lo escucharon hablar.
es un argentino que se dedicó a estas cosas y le fue muy bien. O sea, en todo este tema de suma cuadrada, de optimización, de programación semidefinida, es súper famoso. Ahora está en MIT, no sé si hizo todo su trabajo en MIT, no sé si actualmente está en MIT. Cada tanto viene y da algunas charlas de esto, así que en algún momento voy a ver si lo puedo enganchar para que dé alguna charla. Yo no tengo mucho trato, lo vi en una charla nomás. Bueno, entonces lo que él hizo es justamente estudiar esto, cómo extender en el... No tengo muy claro la verdad la historia de todo esto de Parrillo, exactamente qué es lo que hizo, si esta parte de extender, lo que vamos a ver ahora, o ya toda la parte de plantear que un polinomio, decidir si un polinomio suma al cuadrado lo podemos plantear por SP. No estoy seguro si todo eso también lo hizo él, o eso ya se conocía, pero no se le da mucha importancia porque no estaba esto que vamos a ver ahora. Bueno, no sé exactamente, pero lo que vamos a ver ahora lo hizo Parrillo, no sé si más que lo que dije antes también, como el desarrollo de Parrillo. Bueno, entonces, queremos resolver este problema, planteado así como lo vimos recién con Motzkin. Queremos ver, en vez de pensar así, si existe una suma de fracciones, podemos pensarlo directamente así. Queremos ver si dado un polinomio f que tenemos, podemos encontrar un polinomio suma de cuadrados, q, y otro polinomio suma de cuadrados p, tal que q por f es igual a p. ¿Sí? ¿Está bien? El teorema este de Artin, ese ya es uno de los teoremas que no vamos a demostrar. El teorema de Artin es bastante avanzado, no es simple de demostrar, pero ese digamos que no es tan terrible no demostrarlo, como no lo creemos y no es fácil de interpretar, y la demostración es como, no sé si alguna vez la vi la demostración, es bastante avanzado, pero ese podemos creernos hasta ahí. Pero entonces el teorema nos dice que existen estos Q y P, ¿sí? Entonces, ¿existen Q y P? Bueno, entonces suma de cuadrados, y ya sabemos que suma de cuadrados, decir que un polinomio suma de cuadrados, es equivalente a decir que existe una matriz Q tal que P es igual a P transpuesta por Q por B. ¿Sí? Avíseme cualquier cosa si se pierden. Tengo este problema que ya no puedo, después en la pausa de reinicio, no puedo dibujar porque se perdió el lapicito. Pero igual no importa, por ahora no lo necesito tanto. Pero cualquier cosa pregunten, pero básicamente esto que estamos viendo acá, ¿no? P, si es suma de cuadrados, bueno, ya vimos, lo puedo plantear como que existe una matriz Q2, tal que B transpuesta por Q por B es P. ¿Sí? Y que Q sea suma de cuadrados también lo puedo plantear como B transpuesta por Q por B con otra matriz Q es suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, en principio parecería que así lo tengo planteado como un problema SDP, es decir, existen Q1 y Q2 tales que se cumple toda esta igualdad acá. ¿Sí? ¿Está bien? Se va entendiendo acá. O sea, esto que dice acá, así como está planteado, parece un problema SDP. Determinar si existen Q1 y Q2 tales que se cumple toda esta igualdad. Lo que hay que ver primero, una cosa importante para ver qué es realmente SDP, es que esto nos da restricciones lineales en las casillas de Q1 y Q2. ¿Sí? Esto que dice acá. O sea, nosotros ya vimos, sin la parte esta de... voy a tratar de ver si puedo aprender esta... no sé dónde está el pendejo de compartir un ratito y veo si puedo aprender este lápiz. Si no, si voy a tener que reiniciar para que no... A ver, lo voy a cerrar. Perdón. Siempre me olvido y nunca anda. Si no tengo que reiniciar, la cosa que es reinicio, no se puede tardar un montón. No. Bueno, no sé. Bueno, espero para no parar tanto ahora. Espero hasta después del recreo, después en todo caso lo vemos. Bueno, entonces seguimos por ahora. En todo caso, después de la pausa repasamos. Bueno, entonces eso. Tenemos que ver que estos son restricciones lineales, pero si uno hace la cuenta acá,
cuando uno hace la cuenta de esto, por ejemplo, B2 transpuesta por Q por B2, eso ya sabíamos que los que nos quedan son los monomios, o sea, estos B2 y B1 son monomios, ¿no? Eran los vectores de monomios. Entonces, cuando uno hacía toda esta cuenta, nos quedaba un polinomio donde los coeficientes del polinomio eran las entradas de Q2, entradas lineales. Por ejemplo, nos quedaba Q00 por X a la cuarta, más Q01 menos 2 por X al cubo Y, cosas así. Todas eran monomios en las variables en las variables x1 hasta xn, por coeficientes lineales en los q sub i. ¿Sí? Entonces, de este lado también, todo esto es un polinomio con coeficientes lineales en los q sub i. De este lado también. Y multiplicamos por f, acá no hay indeterminadas, los coeficientes son números, ahora f es un polinomio dado, que queremos saber si es mayor o igual que 0. Entonces, cuando hacemos este producto, también los coeficientes de este producto van a ser combinaciones lineales entre de las casillas de Q1, ¿sí? O sea, no aparece, lo que no puede aparecer, no podría aparecer es Q por P, algo así, un producto donde aparezca que esto queda multiplicado por Q2, o bueno, si lo pasaba, por ejemplo, dividiendo, ya era más complicado. Pero así escrito, quedan ecuaciones lineales entre las casillas de Q1 y de Q2, ¿sí? O sea, claramente todas son conexiones lineales, ¿sí? El único problema que tenemos, o sea, parece todo fácil, el único problema que tenemos es que ahora no tenemos cotas para los grados de Q y P. O sea, para poder plantearlo así, tenemos que decir cuáles son los grados de Q y P. ¿Sí? Antes, ¿se acuerdan? También teníamos un polinomio f que queríamos ver si era suma de cuadrados, f era de grado 2D, entonces decíamos, bueno, si es suma de cuadrados, es suma de cuadrados de grado D, entonces teníamos cómo plantear las matrices, la matriz esta que antes aparecía solo de este lado, ¿no? Antes era solo f, como que antes teníamos esta ecuación, f igual a b transpuesta por q por b, y bueno, q era una matriz de no sé, m de d, o sea, la cantidad de monomios de grado d, o sea, b2, o en este caso b, era los monomios de grado d. Bueno, entonces lo podíamos plantear. Pero en este caso, esta ecuación, como tenemos q y p, q de un lado y p del otro, ahora ya no tenemos una cota directa de los grados de p y q. ¿Sí? Se ve como ahora q podría ser de cualquier grado, cuando multiplico por f, me queda algo de grado grande y p va a tener ese grado. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre el grado de q y p, pero ahora como q está multiplicado a f, de este lado, perdón, de este lado puedo tener cualquier grado, y bueno, entonces p también puede tener cualquier grado. ¿Sí? ¿Está bien? Se ve, o sea, o lo que es lo mismo, es como decir acá, en esta expresión no tengo una cota para los grados de Q1 o QS, ¿sí? Porque tengo una cota para el grado de F, pero ahora como tengo P sobre Q, perfectamente puede pasar que ahora se cancelen cosas. Cuando tengo esto así, podrían cancelarse cosas. O lo mismo en esta expresión de acá, Q por F igual a P, ahora sí los monomios de Q por F, por más que me queden en grado alto, se pueden cancelar con los monomios de P. ¿Sí? Entonces, en principio, ahora no tenemos una cota para los grados de esta expresión. Entonces, ese es el único problema que hay. O sea, todo esto es un problema SDP. Si fijamos una cota, si fijamos, por ejemplo, bueno, fijamos la cota, a Q le permitimos solo grado hasta un cierto grado D, entonces F ya tiene un grado fijo E, si Q tiene grado menor o igual que D, bueno, entonces de este lado tengo grado, perdón, de este lado tengo grado D más C, entonces P va a tener grado, acá puse menor, mejor sería menor o igual, más claro, pero es lo mismo, ¿no? Menor que D o menor o igual. Entonces, si F tiene grado E, a Q le fijamos que el grado sea menor o igual que D o menor que D, entonces P va a tener grado menor o igual que D más C, entonces ahí lo podemos resolver. ¿Sí? O sea, este problema lo podemos resolver por problemas de programación semidefinida si fijamos el grado de Q y de P. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, una posibilidad sería tratar de encontrar cotas. O sea, de acá directo no hay ninguna cota directa, no podemos resolverlo acá. Pero podría ser que podamos encontrar cotas. En general, hay muchos de estos resultados no sé si cuántas cosas vieron de polinomios, pero por ejemplo, pertenencia al ideal. Si uno tiene un ideal generado por polinomios, cómo saber si un polinomio es una combinación polinomial de otros polinomios, uno tiene cotas para los grados que aparecen. Y acá para este teorema, hace poco recién se encontraron cotas para este problema, para el problema del teorema de 17 de Giro, o sea, para los polinomios P y Q, y no sé si Daniel Perucci, si seguramente lo conocen, es de Argentina, es profesor de Argentina, está en matemática, y hicieron este trabajo con Marie-Françoise Roes, una profesora de Francia,
son todos muy, muy importantes, matemáticos muy importantes, encontraron esta cota, o sea, este teorema de 17 Hilbert es un teorema bastante clásico, encontraron una cota efectiva, o sea, una cota concreta para el problema, y la cota, bueno, si la ven acá, es completamente horrible, o sea, está buenísimo que encontraron una cota que no había ninguna cota, nadie tenía idea de cuán grande podrían ser los grados, y ellos pudieron dar un algoritmo que les da una cota, o sea, una construcción elemental de cómo encontrar esos P y Q, y a partir de esa construcción pueden encontrar esta cota. Estas cotas son 5 exponenciales, una arriba de la otra, y encadenadas obviamente de la forma, si fuera 2 al cuadrado, uno podría ir haciendo, esto no es, o sea, no es 2 a la 2 por D por 4 por K, sino que es realmente una torre de exponenciales. Entonces, y D, esto está en inglés porque lo copié el abstract del paper de ellos. D es el grado de los polinomios, K es la cantidad de variables. Bueno, entonces esta cota, no sé, para cualquier número que pongan, aunque pongan D2 y cada uno, una variable, ya les queda una cosa enorme. Entonces, esto en la práctica es impracticable, o sea, no tiene utilidad. O sea, uno podría decir, bueno, acá tomamos Q1 y Q2, ¿dónde lo teníamos? Sí, acá tomamos Q1 de ese grado, Q2, o Q de ese grado, P del grado ese más E, y bueno, lo podemos resolver. Pero sí, es imposible de implementar en ninguna computadora todo esto. ¿Sí? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, la salté, pero es lo mismo que hemos dicho. ¿Sí? O sea, el problema ahora, si fijamos grados de 1 y de 2, perdón que lo salté, esto lo leo ahora, si fijamos grados de los grados de P y Q, entonces ese es el problema que tenemos que resolver, decidir si existen Q1 y Q2, tal que se satisface esta igualdad, con Q1 y Q2 semidefinidas positivas, y B1 los vectores de monomios de grado D, B2 los vectores de monomios de grado D más C, y Q1 y Q2, bueno, del tamaño que corresponda, que ya vimos, hay que contar cuántos monomios de ese tamaño hay. ¿Sí? Entonces, si uno toma D suficientemente grande, lo va a poder resolver el problema. O sea, si uno pudiera encontrar un D que le garantice que existe solución, lo va a poder resolver. ¿Qué tan grande tiene que ser D? Bueno, en la teoría es este tamaño. ¿Sí? En la práctica no se da ese tamaño. O sea, si uno lo empieza a probar, si uno empieza a aumentar el valor de D, acá si uno empieza a tomar D cada vez más grande, lo va a encontrar más o menos rápido. No va a tener que hacer tanto, no va a tener que hacer todo esto. O sea, en la práctica funciona bastante bien. No tengo muy claro cuáles son las cotas usuales, o sea, cuánto uno espera poder tener que avanzar. Seguro que no es esto, creo que ahora Daniel Perucho me dijo que estaba haciendo sacar una exponencial, hacer 4 exponenciales, creo que eso lo pueden hacer, están tratando de terminar, algo así, me dijo que están trabajando en eso, pero qué cota van a encontrar, no sé, pero en la práctica funciona, en la teoría, bueno, es imposible. Entonces, la relajación es simplemente eso, en vez de considerar solamente suma de cuadrados, permitimos que haya fracciones, o sea, tratamos de resolver este problema, que existan Q y P tales que Q de F es igual a P, lo planteamos con un problema CP, y bueno, ahora el problema es que tenemos que ir incrementando el grado para poder resolverlo, pero la idea es que si vamos incrementando el grado, vamos a poder en algún momento determinar, o sea, el problema es este, vamos aumentando el grado. Bueno, si el polinomio si el polinomio era positivo, en algún momento lo vamos a poder resolver. Si no era si no era positivo, nada, por más que sigamos aumentando, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, no nos sirve tanto, por ahí, como está planteado. Si queremos encontrar un certificado, bueno, en un momento lo vamos a encontrar, pero si justo no era positivo, no nos sirve. Entonces, ahora planteamos el problema que ya habíamos planteado antes, que es, bueno, ahora consideramos, en vez de directamente agarrar un polinomio, determinar si el polinomio es mayor o igual que 0, lo mismo que antes, queremos encontrarle el mínimo al polinomio. ¿Sí? Esto ya lo vimos para caso de plantearlo como suma de cuadrados. Si queremos encontrar el mínimo de un polinomio, lo que habíamos hecho era antes simplemente hallar el mínimo gamma tal que f de x menos gamma sea suma de cuadrados. ¿Sí? O sea, es como que antes no estaba este q. Antes habíamos resuelto esta parte de acá. F de x menos gamma sea una suma de cuadrados. Bueno, ahora lo mismo que antes. Agregamos esta condición q de x por f de x menos gamma. Ahora me entró la duda.
porque ahora tenemos este Q, perdón. O sea, ahora me entró dudas si esto realmente es lineal en los coeficientes. Yo pensé que era así. Este Q. Sí, no, hay que ver. O sea, ahora el problema que decía, ahora tenemos un producto de cosas donde aparece el Q00 multiplicado por este gamma. ¿Cómo se resuelve? No sé, hay que pensar, hay que ver, ahora me entró la duda, sí. ¿Por qué lo escribí? O sea, esto en principio parece lo mismo que antes. Antes, agregar este gamma no nos complicaba nada, era una variable extra y teníamos que resolver esto, f de x menos gamma igual a p de x. Ahora, si multiplicamos por q, el problema es que tenemos que el término independiente, no, que ahora este gamma va a estar multiplicando a todos los coeficientes de q. Tal vez no es tan... Bueno, tengo que pensarlo ahora. Lo hice rápido esto y pensé que era lo mismo, pero si ahora tenemos este q multiplicado por este gamma, bueno, no sé. Se puede resolver, ahora tengo que pensar cuál es el truco ahora para resolver esto. O sea, en principio planteado así, tenemos lo que digo, tenemos el problema que este gamma aparece multiplicado. Tengo que ver, ahora no me acuerdo cómo es. Esto, o sea, una posibilidad es tomar este Q fijo, no me acuerdo si es esta la solución. Ahora tengo que buscar. Una posibilidad es tomar Q fijo como una potencia, en vez de tomar un Q cualquiera, creo que se puede, no estoy seguro, uno puede tomar simplemente como polinomio la suma de cuadrados, x al cuadrado más y cuadrado, más todas las variables al cuadrado, todo eso elevado a alguna potencia suficientemente grande. O sea, si uno puede probar que existe una potencia de esto suficientemente grande, tal que esto queda suma de cuadrados, entonces ahí ya no tenemos el problema. Q es un polinomio fijo y solamente tenemos que optimizar sobre P. Pero si uno optimiza sobre Q y P, no sé, ahora, perdón, como digo, toda la clase queda un poco medio así, más charlado, no lo vemos con tanto detalle. Bueno, acá un detalle que ya me olvidé es qué pasa con este producto, pero básicamente se puede resolver, de alguna forma se arregla, ¿no? Ahora tengo que ver cómo se arregla exactamente, pero se puede resolver. Y si no, simplemente, o sea, si no, nada, eso, uno va encontrando, o sea, uno podría ir probando distintos valores. O sea, lo que uno puede hacer seguro es fijar, o sea, dos posibilidades. Una sería fijar el Q que sea simplemente una potencia de x al cuadrado más y cuadrado hasta xn al cuadrado. Otra posibilidad es ir, como decíamos antes, tomar distintos gamas y ver para cada valor de gamma resolver este problema. O sea, si uno fija el gamma, no hay problema. Si tomamos acá, no sé, tengo que pensarlo ahora para la clase que viene, lo pienso para el jueves, cómo se resuelve si ponemos acá un gamma. O sea, no podemos optimizar sobre Q y gamma, queda un producto ahí de Q y gamma. Bueno, después vemos cómo se resuelve eso, pero básicamente podríamos resolverlo si fijamos el valor de gamma. Entonces, maximizar esto, en vez de hacerlo con un solo SDP, lo podemos hacer con ir tomando distintos valores de gamma. ¿Sí? Perdón que quedó eso pendiente. Pero supongamos que lo podemos resolver, o sea, lo resolvemos como un SDP o con muchos SDP, pero de alguna forma lo podemos resolver. Entonces lo que nos queda ahora es este problema, ¿no? Maximizar gamma tal que esto sea... ¿acá qué dice? Sí, perdón, que quedó esto... acá tiene que ser P, este lo corrijo ahora. Sí, maximizar gamma tal que esto se cumpla esta igualdad y P y Q sean suma de cuadrados y los grados estén acotados. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es que si uno va agrandando el grado, sí, ahora tengo que ver cómo lo hace. Bueno, después veo cómo lo hace. Si uno va agrandando el grado, entonces va obteniendo valores cada vez
más grandes, porque esto es lo que hemos visto antes también. Cuando uno agranda el grado, si uno permite grados más grandes, es como que está tomando un conjunto factible más grande. O sea, primero tenemos P y Q fijados en un cierto grado de 1. ¿no? Si agrandamos el grado, permitimos grados de 2, entonces ahora tenemos los grados más grandes, o sea, tenemos más polinomios P y Q posibles. Entonces tenemos un conjunto de factibilidad más grande. Entonces el máximo sobre ese conjunto factible más grande va a ser mayor, porque tenemos más elementos, entonces mayor o igual. Entonces, estos grados se van agrandando. Entonces, esta es la idea de optimización polinomial de esto, de ir acercándonos, vamos tomando grados cada vez más grandes, y entonces nos vamos acercando al valor óptimo. ¿sí? Esa es la teoría. O sea, acá uno podría decir, bueno, entonces estos gamma convergen a F estrella, ¿no? Mientras voy tomando grados de cada vez más grande, eso va a converger a F estrella. ¿sí? Que matemáticamente es cierto, es correcto, que voy aumentando se va agrandando, y ya vimos en algún momento que llega a F estrella, porque como existe una representación de f de x, si agarro f estrella, que es el mínimo del polinomio, entonces f de x menos f estrella es un polinomio mayor o igual que 0, entonces seguro lo puedo escribir como P sobre Q con P y Q suma de cuadrados. Entonces, en algún momento, este problema, el máximo de este problema, va a ser exactamente el mínimo de f. ¿sí? Entonces, en algún momento se alcanza. Entonces, es correcto que esto va convergiendo. Lo que es medio engañoso decirlo así es que podría ser que se quede, uno piensa cuando dice va convergiendo, bueno, me voy acercando a poco, entonces en algún momento se hace estable y listo, llegué. Pero en este caso no tenemos eso. Podría ser que para ciertos valores de 1, 2, de 3 se quede fijo y de repente salte, porque podría ser que cuando aumenta el grado, ahí recién aparece una suma de cuadrados que antes no tenía. Entonces, no, si bien es cierto que esto converge, no es cierto que lo pueda usar como lo que uno se imagina más de análisis o métodos numéricos. Bueno, voy tomando una sucesión y se va acercando cada vez más, y en algún momento digamos, puedo darme cuenta de que la velocidad que converge, o puedo tener algún teorema de qué tan cerca estoy. Acá no tenemos ningún teorema de qué tan cerca estoy. Hay teoremas para casos muy particulares, pero en general tenemos ese resultado general muy, muy malo de que no tenemos idea de estos de qué tan grande lo tengo que tomar. Entonces, podemos decir que va convergiendo, pero sin tener mucha idea de cuándo vamos a llegar, ¿está bien? Pero bueno, esta es la idea de la relajación SP del problema de optimización. Si queremos resolver el problema de encontrar el mínimo de un polinomio, no podemos plantear solamente esa suma de cuadrados. Bueno, planteamos esto más general, que existan P y Q, tales que f de x es P sobre Q, y podemos ir tomando grados cada vez más grandes, entonces vamos a ir acercándonos, a veces vamos a llegar. ¿sí? Ahora también, espacio publicitario, esto de que les acabo de decir, recién lo que les acabo de decir usamos, es como que hay varios teoremas, uno puede usar para todas estas cosas de extender, para el caso de polinomios que no sean suma de cuadrados, cómo extenderlo. Recién lo que usamos era este resultado de Hilbert, el problema de 7 de Hilbert. ¿sí? Es como que es el más simple, sin usar mucha teoría, es el más simple de los resultados que podemos usar. Y el paper original de Parrillo lo que usa es, en vez de usar ese teorema, usa un teorema bastante más general, que es este teorema de positividad de Stengel. Lo leo medio rápido, pero ahí, ya ven que hay cono generado. Bueno, cono generado más o menos sabemos, pero monomio multiplicativo ya no sabemos muy bien qué es, y ideal generado no es tan difícil, pero tampoco lo mencionamos nunca acá. Pero es un teorema más general que el que acabamos de decir, lo leo medio rápido. Nosotros recién lo que hicimos es determinar si un polinomio es mayor o igual que 0. ¿sí? Determinar si un polinomio es mayor o igual que 0 es lo mismo que decir que el conjunto de los x tales que el polinomio es menor que 0 es vacío. ¿sí? Es decir, recién es como que si encontramos estos polinomios p y q tales que f es igual a p sobre q con p y q suma de cuadrados, estamos probando que el conjunto de los x tales que f de x es menor que 0 es vacío. ¿sí? Entonces, más generalmente, en vez de considerar un solo polinomio f de x menor que 0, uno puede considerar este conjunto de restricciones de tipo mayor o igual que 0, distinto de 0, igual a 0, es decir, tenemos un conjunto definido por un montón de restricciones, que el más simple sería simplemente considerar f de x, lo que hicimos sería considerar el conjunto de x, f de x menor que 0.
pero podemos hacer f de x mayor o que 0 en otros polinomios donde se anule, otros polinomios donde no se anule, ¿sí? Un conjunto definido por todas estas restricciones, y queremos saber si ese conjunto es vacío o no vacío, ¿sí? Es como un problema bastante más general que el problema de recién que estamos estudiando de determinar si un polinomio es positivo. ¿Está bien? Y este teorema lo que nos dice es, también nos da un certificado de que este conjunto es vacío. Nos dice que existen ciertos polinomios f, g y h, que tienen propiedades que están definidas acá, pero no importa mucho. Existen ciertos polinomios f, g y h, tales que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es un sí solo sí. Si este conjunto es vacío, existen estos polinomios que cumplen que todo esto es igual a 0. Y si existen estos polinomios, esto es vacío. Para un lado es más o menos fácil, pero hay que definir todas estas cosas que no las vamos a hacer. Por eso es medio publicidad de esto. Simplemente hay una materia que da Daniel Perrucci, que se llama polinomios positivos y suma de cuadrados, donde ven todas estas cosas con más profundidad. O sea, toda la teoría esta que hay detrás de... Todo se llama teoría de positividad. Se usa en la palabra alemán Positivstellensatz. O sea, hay muchos Positivstellensatz de positividad de polinomios en distintas situaciones. Bueno, todo eso como que se ve en esta materia de polinomios positivos y suma de cuadrados. No sé cuándo la va a dar. La iba a dar este cuatrimestre junto con yo iba a dar esta materia y Daniel iba a dar esa, pero como hay mucha superposición de temas, entonces la de Daniel quedó para más adelante, así que seguramente el año que viene la va a dar. Así que el que le interesa conocer esto, la teoría de todo esto que estamos viendo ahora más en detalle, es muy interesante, pero es mucho más abstracto. O sea, esta materia que estamos dando es mucho más práctica, optimización, más aplicada. La que da Daniel es mucho más abstracta y toda la teoría que hay detrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, eso, este es el teorema general que usa Parrillo, y es lo mismo. Existen f, g y h, y el teorema este de Marie-François es equivalente, es como que también es para el mismo, para el mismo problema este de Stengel, es lo mismo. Uno tiene, son como dos problemas bastante equivalentes. Las cotas de estos f, g y h que aparecen acá son también 5 veces, una torre de 5 exponenciales. Los grados de estos polinomios f, g y h es una torre de 5 exponenciales en estos grados. Pero es la misma idea. Si uno sabe los grados f, g y h, uno puede resolver estos problemas por optimización semidefinida. ¿Sí? Esta es la misma idea. Por eso lo hice con ese teorema de Hilbert, que es más simple de entender y más fácil, parecido a lo que estamos haciendo, pero en general lo podríamos haber hecho con este teorema. Es decir, todo esto de Parrillo, que es el paper original de Parrillo, es con esto. Creo que lo tengo. Lo puse en la bibliografía, así que si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Este es el paper original de Parrillo. Es bastante fácil de leer, así que también se los recomiendo si lo quieren leer. Es bastante fácil, está en inglés, pero o sea, es como tiene toda una introducción de toda la parte de polinomios no negativos, polinomios positivos, todo bastante fácil. En algún lado está este teorema que les acabo de decir. Bueno, está todo, incluso tiene bastante teoría de positividad de polinomios, o sea, es como muy un review, como, no sé, como un resumen de muchas cosas. Y no quería buscarle dónde está álgebra real, bueno, todo un montón de cosas, como ideales, Hilbert, no sé, un montón. Se lo recomiendo, está en la página, lo pueden buscar. Y bueno, de acá donde corté esto, entonces él usa este teorema de Stengel. No sé dónde dice Stengel, sí, acá Stengel. Es este teorema. Entonces, bueno, si les interesa conocer un poco más, lo pueden buscar. Acá tampoco está demostrado. Está demostrado para uno de los dos lados, pero para el otro lado es bastante complicado. Y bueno, acá pueden ver cómo usar a partir de esto, cómo encontrar los certificados. Así que por eso queda como publicidad, lo pueden ver ahí en la materia de Daniel, toda esta teoría un poco más en profundidad. Bien, y ahora pasamos, recién esto que hicimos era sobre todo R a la n, ¿sí? Todo esto es f de x mayor o igual que 0 en R a la n, si solo así existen P y Q, tales que f es igual a, o Q por f es igual a P, ¿sí? Esto es todo en R a la n. Entonces, ¿qué pasa si ahora queremos maximizar o minimizar un polinomio sobre un conjunto más chiquito, por ejemplo, sobre un conjunto compacto? Es decir, tenemos un conjunto compacto en R a la n y queremos encontrar el máximo o el mínimo de un polinomio sobre ese conjunto. En general es un problema bastante más común, en la práctica parece bastante más común que tengamos una región acotada, un conjunto compacto sobre el cual queremos encontrar el máximo o el mínimo de un polinomio. ¿Sí? El otro problema también podría parecer, sobre todo R a la n, pero es común que tenemos una región dada, acotada, compacta, y la queremos maximizar sobre ese caso, ¿sí? Sobre ese conjunto. ¿Está bien?
Entonces ahora estudiamos este problema. Entonces el conjunto, para poder estudiarlo con las herramientas estas de polinomios, también lo tenemos que considerar definido por polinomios, ¿sí? Porque si no, no podemos usar todas las herramientas de polinomios. Entonces los conjuntos que vamos a considerar son conjuntos definidos por desigualdades polinomiales. Tenemos m polinomios, G1 hasta Gm, y consideramos el conjunto definido por todos esos polinomios mayores o iguales que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Eso en general no tiene por qué ser compacto, pero vamos a estudiar a la vez, o sea, que ese esté definido de esta forma y que sea compacto. Esto, conjunto semialgebraico básico, es exactamente esto. O sea, a estos conjuntos los llamamos semialgebraicos básicos. ¿Sí? En general, un conjunto semialgebraico está definido por este tipo de desigualdades, pero también pueden ser uniones o intersecciones de estos conjuntos. O sea, conjuntos más generales como uniones e intersecciones de esto. Podría agregar igualdades o G de I distinto de 0, pero agregar eso es equivalente a eso, agregar uniones, intersecciones. O sea, podemos pensar simplemente que son estos tipos de conjuntos o uniones e intersecciones, pero ahora nos vamos a restringir a este caso, al conjunto semialgebraicos básicos que están definidos por desigualdades todas mayores o iguales que 0 y que el conjunto este que resulta es compacto. ¿Sí? Entonces nos restringimos. Hasta ahora siempre habíamos considerado polinomios en suma de cuadrados en R a la n, minimizar, maximizar un polinomio en R a la n. Ahora consideramos este problema en un conjunto acotado. Esto mismo, con esto también lo podríamos, hacer. Si, por acá tenemos también desigualdades, f de esto mayor que sea. Entonces, de alguna forma, esto mismo lo podríamos usar para resolver, o sea, con este teorema general también lo podríamos hacer para resolver, minimizar, maximizar polinomios sobre una región definida por este tipo de desigualdades. Pero en vez de eso, ahora vamos a ver otra forma de abordar este problema, que es, esta es la teoría de Lasserre. O sea, Parrillo toda esta teoría la hizo en 2003 por ahí, y simultáneamente apareció otro paper de Lasserre que hacía como la misma teoría usando otro teorema. Como Parrillo usó el teorema de Stengel, el teorema de positividad de Stengel, y esto que vamos a ver ahora es usando positividad de Putinar, es otro teorema de positividad. Porque como les dije, hoy todo es bastante volado en el aire, no vamos a ver todos estos teoremas. Este teorema de Stengel tampoco no lo demostramos, de Putinar que vamos a ver tampoco lo demostramos. O sea, hoy queda todo un poco en el aire, pero más o menos las herramientas, o sea, el problema concreto lo podemos hacer. Este tipo de problemas, resolver estas cosas usando suma cuadrada, lo podemos hacer. La teoría que hay detrás es como la que nos va a faltar, no lo vamos a ver en detalle, porque necesita, como le digo, todo un curso completo para ver estos teoremas. Entonces, le muestro primero el paper de... el paper de Lasserre está también por ahí, pero no lo miré mucho, pero hay un paper, les recomiendo si quieren saber un poco más de esto, este paper, Optimización de polinomios en conjuntos compactos semialgebraicos, que es lo que digo que vamos a hacer. Es un paper también apareció bastante cercano al paper original de Lasserre, de Scheinhofer, que acá está, este me parece bastante más simple. O sea, el Lasserre, como era el paper original, es un poco difícil de leer. Este es más simple, lo pueden ver acá. Este es el método Lasserre, lo pueden ver, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Maximizar, optimizar sobre este tipo de conjuntos. Esos los dos papers están en la página, en la parte de bibliografía. Bueno, entonces, ahora, para poder resolver un problema sobre este tipo de conjunto, necesitamos algún teorema. De nuevo, necesitamos un teorema. Queremos saber si un polinomio es positivo sobre este conjunto. Bueno, necesitamos un teorema como de este tipo. Bueno, entonces existen polinomios f, g y h tales que f, no sé, lo que dice acá, f más g más h, 0. Alguna cosa así. Necesitamos alguna caracterización de cuándo un polinomio es positivo sobre este conjunto, si lo puedo escribir de cierta forma. ¿Está bien? Entonces, lo puedo escribir de cierta forma es toda esta, no sé, son muchas definiciones, a veces se están perdiendo, son muchas definiciones nuevas y cosas nuevas que estamos viendo hoy, pero esta parte, ya le digo, las 2 últimas semanas va a ser muy pantallazo de cosas, como partir de una idea que es de otras teorías que no llegamos a ver en detalle. Entonces, no son tan difíciles, pero bueno, como son varias cosas juntas que estamos viendo, me imagino que es fácil perderse. O sea, si después lo repasan, lo van a entender rápido, pero puede ser que ahora con tantas cosas ya estén medio perdidos. Bueno, esto es la anotación. Cambié un poquito la anotación para seguir el paper que les mostré de Scheinhofer.
y también porque nosotros a esto lo habíamos llamado sigma directamente, el conjunto de suma, al conjunto de, perdón, estos Rx al cuadrado son simplemente los polinomios al cuadrado. Sigma Rx al cuadrado son la suma de cuadrados, que antes la llamábamos simplemente sigma, pero acá si ponía solamente sigma queda medio confuso, sigma G1 queda medio confuso. Así que definimos este conjunto como la suma de cuadrados, y estos acá son simplemente los GDI, que son los polinomios que ya teníamos, multiplicados por una suma de cuadrados, ¿sí? Es como que vamos a tomar ahora combinaciones de los G sub I, pero multiplicados por suma de cuadrados, ¿sí? O sea, los coeficientes ahora en vez de ser polinomios cualquiera, que sería para definir un ideal, por ejemplo, tomar los coeficientes cualquiera, tomamos coeficientes suma de cuadrados. Entonces, definimos el módulo cuadrado. ¿Qué tal? Se sumó Nicolás, te aviso por la duda que la clase hoy es bastante volada, así que vamos a ver muchas cosas nuevas y sin mucha demostración y definiciones, un poco en el aire. Así No hay que, problema. Después intento ponerme al día. sí, no, pero te aviso porque de repente caes acá con el módulo cuadrático y habría que definir un montón de cosas antes que no vimos. Es como un pantallazo de toda la teoría de optimización polinomial más general, pero no vamos a ver todo en detalle la demostración. Bien. Bueno, entonces el módulo cuadrático no es tan complicado, es eso, de combinación de los G sub I, donde los coeficientes de las combinaciones que tomamos son polinomios, pero además son suma de cuadrados, ¿sí? Es decir, si tenemos dos polinomios, G1 y G2, hacemos A por G1 más B por G2, simplemente A y B lo único que le pedimos es que sean suma de cuadrados, ¿sí? Entonces es esto de acá, ¿no? El módulo cuadrático M generado por los G1 hasta Gm es esto de acá, es todas las combinaciones polinomiales de los G sub I, pero los coeficientes son sumas de cuadrados, ¿sí? Entonces, en principio lo que queda son siempre polinomios, o sea que este es un subconjunto de R de X, ¿sí? Es un conjunto de polinomios de esta forma, combinaciones de los G sub I multiplicados por suma de cuadrados. En esta definición de acá abajo estamos como tomando G0 igual a 1, ¿no? Acá me faltó, este sigma esto es sigma de X al cuadrado, ¿sí? O sea, es un polinomio de suma de cuadrados, como multiplicado por 1, como si el G0 es 1, ¿no? Eso. Suma de cuadrados, una suma de cuadrados más una suma de cuadrados por G1, más una suma de cuadrados por G2, hasta suma de cuadrados por Gm, ¿sí? ¿Sí? Eso es el módulo cuadrático M, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que vale enseguida, lo que es muy fácil ver es que si defino un módulo cuadrático de esta forma, agarro un polinomio que está en M, un polinomio de esta forma, es siempre positivo sobre todo el conjunto S, ¿sí? Acá hay que repasar quién era S. S era, o sea, hay que, es la parte que también me marea un poco, es que ahora tenemos, el conjunto S está definido por polinomios. Entonces tenemos un conjunto de RLN definido por polinomios, G sub I mayor o igual que 0 para varios polinomios. Y a la vez queremos optimizar un polinomio F sobre ese conjunto, ¿sí? Entonces hay como dos cosas distintas. Una es el polinomio F que queremos optimizar, y una es S, la región, que también está definida por polinomios, ¿sí? Entonces lo que decíamos es que si agarro un polinomio del módulo cuadrático, es positivo sobre el conjunto S, que S es el conjunto de todos los puntos tales que GI de X es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Agarro un polinomio de esta forma, un polinomio P de esta forma. Entonces, si lo evalúo en cualquier X, nos queda un polinomio que esto es una suma de cuadrados, o sea que es positivo, más algo que es positivo por G de 1 de X, que también es mayor o igual que 0 porque está en S, más, todas cosas, todas siempre cosas positivas. O sea, esto es positivo, este es un polinomio, no es esto, no es un polinomio de esta forma, suma de cuadrados, en cualquier X que lo evalúe siempre positivo, lo multiplico por Gm o por Gi, cualquiera de los G sub I, evaluado en un X de S, entonces la propiedad de S es que justamente es todos los puntos tales que Gi de X es mayor o igual que 0, entonces se cumple que P de X es mayor o igual que 0 para todos los X en S, ¿sí? ¿Está bien? Así. Entonces, ahora queremos ver al revés, o sea, queremos encontrar una caracterización, lo que decía, queremos ver una caracterización de cómo saber si un polinomio es positivo sobre todo S. Entonces nos gustaría decir, bueno, si es positivo sobre todo S, entonces lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Entonces lo que vimos es que si lo puedo escribir de esta forma, es positivo en todo S. Pero nosotros queremos al revés. Queremos saber que si
es positivo sobre todo eso, lo voy a poder escribir de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos con suma de cuadrados, es, bueno, en vez de buscar un polinomio de suma de cuadrados, voy a buscar una suma de cuadrados, no, voy a buscar una escritura de esta forma que me dé igual a P. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Pero el recíproco así directo no vale. ¿Sí? O sea, no vale que cualquier polinomio positivo en S es de esta forma. ¿Sí? Para que valga, necesitamos pedirle algo más a M, y ese algo más se llama que el módulo cuadrático sea arquimediano, y es esta condición. ¿Sí? Por eso todo lo que le digo, todas las cosas de hoy están todas muy en el aire, hay que tratar de entender todas estas cosas y lleva mucho tiempo dar toda esta teoría. Pero agregamos esta condición, o sea, M es el módulo generado por estos G1, hasta G2 hasta Gm, y le pedimos además le pedimos a M que cumpla que exista algún n tal que este polinomio esté en M. ¿Sí? Este polinomio es n menos la suma de x al cuadrado. O sea, la suma de los x al cuadrado sin el signo menos está en M porque es una suma de cuadrados. Pero le pedimos que esté también n menos la suma de cuadrados para n suficientemente grande. O sea, en principio parecería que si tomo estamos trabajando sobre un conjunto compacto, ¿no? Entonces, sobre un conjunto compacto tomo n muy grande, bueno, en algún momento eso va a estar en M, no sé, uno podría tratar de imaginarse qué va a pasar, pero no es, bueno, no sé si es intuitivo, no sé si uno piensa que va a pasar o que no va a pasar, no sé, pero es la definición, es que M es arquidiágono si cumple esto. Entonces, este es el ejemplo. Sí, voy a hacer una cosa. Paramos acá porque este sí lo quería hacer a mano y lo necesito poder escribir. Así que hacemos la pausa ahora, que ya son 55, ¿no? Sí. Pausamos acá. Siempre tengo este problema, disculpen, que se me cuelga el lápiz. Entonces reinicio la computadora y después vemos este ejemplo con más cuidado. Así que si paramos 10 minutos y después seguimos, voy a tener que reiniciar la computadora. Y si quieren está todo subido al campus, así que lo pueden ir mirando para repasar lo que vimos y ver lo que viene también. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, primero ver que realmente esto no alcanza a pedir que ese sea compacto para ver que es arquimediano, como que esto es una restricción extra. Vamos a ver un ejemplo. Y después vamos a ver el teorema este que necesitamos. Una vez que sabemos que es arquimediano, ahí sí podemos probar este teorema. No lo vamos a probar, pero vale este teorema. Bueno, por eso paramos 10 minutos y después seguimos y repasamos un poco lo que vimos. ¿Está bien? Así que paro la grabación y reinicio. Bueno, nos vemos en 10 minutos.